Cristian, tío, ¿cómo estás? Pues a tope estamos aquí. Ahí, ya he visto, aquí ha costado ponernos de acuerdo, pero al final lo hemos conseguido y estoy encantado. Bueno, es quitarte tiempo de tu agenda, que afortunadamente la tienes a full, luego hablaremos de esto, ¿no? Y de cómo gestionas tu tiempo y tu agenda, que creo que puede ser un buen ejemplo para muchos entrenadores, especialmente si tienen familia, como tú. Pero valía la pena poder hacer pues este episodio, este podcast, y que todo aquel que quiera vernos o escucharnos, a lo mejor pueda tomarte de ejemplo, porque para mí lo eres. ¿Vale? Muchas gracias. Haremos lo que se pueda. Bueno, de hecho, antes de empezar a grabar decíamos que desde cuándo nos conocemos, ¿no? Y decía 2008, 2007, 2008. 2008. Pues claro, 2008, 2007 ha pasado una vida entera, tío. Entonces, luego veremos un poco qué ha pasado en este tiempo, ¿no? Pero estamos en el 2024 y por suerte creo que nunca hemos perdido el contacto. No, siempre lo hemos mantenido. Hemos tenido conversaciones chulas. Claro, tío. Y puedo decir que he tenido la suerte pues de ir viéndote y acompañándote en cada momento. Y ahora estamos en One Out Training, ¿no? One Out Training, correcto. Entonces, One Out Training. ¿Qué significa One Out Training, tío? Pues One Out significa familia en la cultura maorí. Sí. Y cuando empecé el proyecto, yo soy un apasionado también de la cultura maorí, ¿no? Ajaka y otras cosas de tu cultura guerrera que tienen. Y cómo trabajan en tribu. Y entonces pues dije, pues sí, a buscar alguna palabra que simbolice todo esto y a la vez que pueda relacionar con lo que yo quiero ofrecer, ¿no? Y salió esta palabra, los típicos buscadores, y dije, mi familia, digo, One Out Training, entreno en familia, digo, blanco y en botella. One Out, familia, entreno en familia y tribu, la palabra tribu, ¿no? Hombre, pues me puedo imaginar un poco, y conociéndote y sabiendo lo que has hecho, quizá eso marca un poco la relación que quieres tener con tus clientes aquí, ¿no? Y cómo te diriges a esos clientes y a esas clientas, ¿puede ser? Exacto. Eso es un servicio que no es un sitio grande, no es un macrogimnasio, es un sitio pequeñito donde ha ido creciendo a la vez que la gente que viene aquí no solo entrena, sino que también va aprendiendo, y eso ha hecho que cada vez seamos más y que traigan a sus hijos, a sus parejas, y por eso lo he hecho de la mejor manera y está claro que ha salido bien, porque cada vez somos más. Sois más. El tipo de relación y de trato ya, además de cómo tú eres, pues seguramente lo que has aprendido, técnicamente desde luego. Luego hablaremos qué tipos de ejercicio, de producto ofreces a tus clientes y qué tipo de cliente tienes, ¿no? Pero también eso, qué tipo de cliente tienes, ¿no? Ese cliente que arrastra seguramente a otro y, como tú bien dices, ¿no? Un padre, un hermano, una mujer que trae a su familia, ¿no? Y eso también voy a querer preguntarte por eso. Alguna vez hemos hablado, por ejemplo, de las redes sociales y la importancia de las redes sociales como el medio de que si hoy no estás en redes sociales no eres nadie, ¿no? Y yo soy de... No. Muchas veces digo, pues hombre, no, espera, levanto el dedo, ¿no? Y digo, ya no es que yo sea boomer, ¿no? Yo procuro estamos grabando un podcast, por ejemplo, ¿no? Pero también hay otras maneras, otros modelos. Y para mí tú eres un ejemplo, ¿no? Una persona que le dedica mucho tiempo a su negocio, al entrenamiento, y mucho tiempo a su familia y a sus cosas, y que quizá no tanto a las redes sociales. Y en cambio, pues tienes un éxito profesional para mí brutal, ¿no? Sí, pero eso lo aprendes con el tiempo, ¿eh? Aprendes a generar un valor que luego tú mismo te lo crees, y es cuando lo ofreces y cuando empiezas a trabajar, al fin y al cabo es ayudar a los demás. Entonces cuando lo juntas todo, para mí estaba muy claro, o sea, ayudas a los demás, a la que ayudes a una persona, esta persona si progresa, está contenta, va a atraer a otra. Y cuando empezamos a unir familia, que vienen parejas, que vienen hijos o todo, la verdad es que eso crece, porque ya no te recomienda al marido, a la mujer, al hijo, va en progresión, y eso ha hecho que con el boca a boca, porque nosotros no publicamos casi nada en redes, de hecho no sé ni los seguidores que tengo, te mentiría. Entonces yo me centro en invertir el tiempo en aquello que merece que se invierta. Mi trabajo, lo justo, y mi familia, el máximo. Mira, no tenía esta pregunta preparada, pero creo que viene al caso, y sobre todo pensando en aquellas personas que nos puedan ver o escuchar y que a lo mejor en algún momento dado se preocupen porque no publico, no tengo redes, no tengo seguidores, o no sé cómo empezar un negocio, o ya lo tengo y no me va muy bien, ¿no? Sobre lo que estás diciendo, y empezando por el nombre, la familia, la tribu, ha salido varias veces ya, solo en este par de minutos que llevamos hablando,
el concepto de la familia y que luego lo vinculas al negocio mismo y al producto. Uno me trae al otro, el ambiente que debe haber en Guanao, me lo puedo imaginar, etcétera. ¿Qué componente técnica tienes en tu trabajo y qué componente de relación o qué porcentaje? Yo sé que eres muy buen entrenador, que eres un entrenador que hace programaciones y las sigue, que le dedica tiempo fuera del entrenamiento a cada cliente, que hace las cosas bien pensadas y se preocupa, que les acompañas a aventuras los fines de semana, ya sea corriendo y tú corres con ellos, claro, una media, una maratón, ya no tanto, ya no tanto. Pero lo hacías, ¿no? Entonces, para quien te esté escuchando, la parte técnica y el conocimiento y todo lo que se necesita profesionalmente lo tienes, eso sin duda, ¿no? Y luego está la parte esta de relación, comunicación, de estar por las personas, de esa tribu. No sé, ¿tú te atreves a decir qué porcentaje tienes de cada cosa o crees que debería tener un entrenador? Bueno, yo creo que el mayor porcentaje que tienes que tener es tu valor como persona. O sea, a mí hay gente que me compra no por el producto en sí, no por precio, sino a la hora lo que siente o lo que vive cuando viene a probar una sesión. Porque una de las cosas que a mí me quedó muy grabada cuando empecé a estudiar, que uno de los profesores me dijo, tienes que tratar a la persona como te gustaría que te daran a tu madre, a tu hermano, a tu padre. Entonces yo toda persona que pica ese timbre, para mí ya es parte de la familia. Luego se decidirá quedarse o no, que también te digo que el que prueba, el 99% se queda. Entonces, lo que tú transmites como persona es esencial. Esa la energía, la actitud, las palabras, la persona que te viene recomendada, que pica tu puerta, que el 99% se queda, en realidad, ¿qué está buscando? ¿Qué crees que busca en realidad? Atención. Que estén por él o por ella. Atención. Te vienen diciendo lo de siempre, es que voy al gimnasio, me dicen ponte aquí, luego no vienen, o me dicen bájate a la piscina, o claro, como te dicen a veces los médicos, pues ves a nadar, ves a tal, tú no sabes, tú llegas a un centro donde hay 50 personas más, hay un chico o una chica, con suerte, o dos, y claro, pues yo me paso todo el día sentada, y me llevan, me sientan, y no sé si lo hago bien, si lo hago mal, entonces yo quiero un sitio donde estén por mí. Y claro, estamos en un espacio que solo cogen en los grupales, en este sentido, no cogemos más de 8 personas, porque es lo que yo y mi equipo entendemos que podemos permitirnos dar una atención lo más personalizada posible. Hacéis grupos y entrenamientos individuales, ¿no? Correcto. Y en pareja. Muy bien. Oye, ¿y alguna vez has tenido que gestionar dentro de ese concepto de tribu, de familia y conflictos con los clientes o entre los clientes? O afortunadamente no, también tengo un filtro que la experiencia hay cosas que las ves de lejos y a veces pues que dices o no tengo sitio, bueno, es políticamente correcto, le dices pues que no va a ser su sitio. Pero no me he encontrado ningún conflicto. Cristian, entonces, bueno, seguramente yo es que te conozco mucho, entonces, por ejemplo, cuando dices mi experiencia ya hace que hay cosas que ya no llegan a pasar. Ese filtro que ya tienes quizá a veces cuando ves a un posible cliente, ¿no? Y no todo el mundo quizá aceptaría dejar de atender a alguien pensando en el dinero sin pensar que quizá dentro de unos días, de un tiempo, puedo tener un problema con los clientes que ya tengo y con ese cliente, ¿no? Me parece a mí personalmente una política acertada cuando el servicio es tan personalizado y cuando, de nuevo, llevas de verdad a la práctica tu propósito, que es el de la tribu, ¿no? Empezando por el nombre del centro. Hablando de tribu, hay otro concepto que es el tribalismo, ¿no? De ese concepto de la tribu y la comunidad a veces malentendido. Y un ejemplo, por ejemplo, quizá para mí, puedo equivocarme, no quiero ofender a nadie, pero un ejemplo en redes sociales de un tribalismo que parece ya una secta o algo más que ha dado un paso o 3 o 10 más para allá, alguien como Yados ahora, ¿no? Entonces, ese concepto negativo, o que quizá no es el que tú le das a tu centro, yo participo de tu concepto, obviamente, más que de otros. ¿Qué aspectos tienes que cuidar para que esa tribu, para que tus clientes, para que entre ellos se lleven, para que el fin de semana se vayan a correr juntos o vayáis a la playa aquí al lado a entrenar y además entrenar se lo pasen bien y tengan esa atención que buscan? ¿Cuáles son para ti los pilares, los que puedas tener claros de, oye, si quieres tener una buena comunidad de personas que nos llevemos bien, tiene que pasar esto? Una de las cosas que yo tenía clara, que cuando me puse por mi cuenta,
es que voy a tratar con personas y el dinero no lo es todo. Entonces, cuando tú partes de la premisa de que no te voy a vender nada que no necesites, la persona lo nota. No te prometo ni te voy a, si me compras esto, ni hago un marketing muy agresivo. Si vas con una sinceridad por delante y tú le explicas los beneficios que puede tener el formar parte de esta tribu, esta comunidad, porque no va más allá de un entrenamiento. Tenemos nuestros grupos de WhatsApp, recomendamos cosas, intentamos hacer, ahora tenemos la cena que haremos ahora en verano. O sea, tú vas uniendo todos esos puntitos, porque al fin y al cabo estos son puntitos, ¿vale? Y yo en mi servicio tiene muchos puntitos que le dan valor. Y eso primero tienes que tú sentirlo para poder transmitirlo. Y luego, para que la persona esté aquí 1 año, 2 años, yo lo primero que les digo es, yo no quiero que estés conmigo toda la vida. Yo quiero que en unos meses hayas aprendido y te sientas tan bien que no me necesites, ¿vale? Pero hay gente que me dice, sí, es que no te necesito, podría entrenar solo, pero si no vengo aquí, me pierdo otras cosas. Ya va más allá de lo que es el entrenamiento. Claro, si tú cuando le dices a una persona, me pagas 1.000 euros y te voy a enseñar a hacer esto porque vas a tener esto y vas a poder vender lo otro, en sí le estás vendiendo humo. Yo aquí cuando ven ejemplos, porque tengo perfiles de diferentes personas, todo el mundo es bienvenido, porque al programar por movimientos te permite individualizar mucho. Sí. Claro, luego ya entras en el tema de... Yo cuando entro no le quiero vender un entreno personal o un entreno grupal. Yo primero escucho a la persona y luego dime, lo que más necesitas es esto. Y sobre todo cuando ya percibes que económicamente a lo mejor no es la mejor situación, entonces yo lo que quiero es que la persona entrene. Y eso la persona lo nota y te lo agradece. Fíjate que a veces ahora llevamos un tiempo en el cual yo leo y veo cosas que quizá van un poco al contrario de lo que tú haces y que también te va, ¿no? Que es aquello de el high ticket, el puedes ganar 5... Esto lo he hablado en varios podcasts con varios entrenadores porque me gusta mucho hablar con vosotros de esto. Me gusta porque sois ejemplos de personas que estáis viviendo muy bien o bien del entrenamiento y que quizá hay alguien que nos está viendo que no le va tan bien y que puede incluso dejar la profesión quemado sencillamente porque a lo mejor alguien le ha dicho que es fácil ganar 4 o 5 mil, a veces incluso desde casa, y por otro lado, esto es un trabajo. O sea, tú hablas muy bien y lo dices fácil. Yo sé que no es fácil mantener una relación con las personas, es un esfuerzo, es una energía, como han dicho, estados de ánimo que hay que regular, gestionar el tuyo y el de los demás, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, tanto tú como hemos estado con Alberto y algunos otros profesionales, sois un ejemplo de personas que, además en tu caso, has tenido diferentes etapas profesionales, todas muy buenas, y tú has decidido siempre qué harías y qué no harías, y para mí es un ejemplo de éxito, de caso de éxito, y ojalá lo seas para muchas de las personas que nos pueden estar viendo o escuchando, ¿no? Y estos pilares que tan fácil también has mencionado, que los tienes muy claros, así te va de bien, pues a veces se olvidan. Y yo creo que a veces se olvidan por la ansiedad de facturar. Exacto. ¿Te parece eso posible? Sí. Llega un momento, sobre todo cuando empiezas, una de las cosas que más miedo te da es, tengo 5 clientes. El mes siguiente te dice uno que no sigue. Yeah. Dices, ¡buah! Tengo 4. Yo cuando empecé tuve la suerte que ha ido muy rápido. Esta última parte profesional, la de que emprendí, la otra no ha sido un camino de rosas, he tenido que tragar como todos mucho, pero estoy muy agradecido porque han sido aprendizajes y he tenido personas que me han enseñado muchísimo. Tuve 4 años de gestión que fueron un máster que ni en 10 años de universidad lo aprendes. Entonces, generar ese valor es difícil y generarte esa seguridad de que se van 2, no pasa nada, vendrán 4. Y te digo que es la tónica que llevamos estos últimos meses. Me dice una persona que no puede seguir o que para un tiempo y a 48 horas tengo 3 peticiones de información o empieza una, pero supongo que eso es si no te entra esa ansiedad.
Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil llegar y decir, ostras, sobre todo cuando estás empezando, tienes familia, te quedas de cero y dices, tengo 30 y pico de años, casi 40, ¿qué hago ahora? Me he hecho un currículum en Mercadona, vuelvo a gimnasio y tal. Entonces, dice, yo me voy a dar 2 años para ver si realmente todo lo aprendido, lo estudiado y lo experimentado, tanto a nivel profesional como deportivo, da sus frutos. Digo, con todo lo que llevo, digo, yo lo saco, pero voy a darme un tiempo. Bueno, pues... Y lo dio resultado. Sí, en menos de 2 años. De hecho, recuerdo una etapa tuya después de las primeras formaciones, que fue cuando nos conocimos. Has mencionado el mundo de la gestión, ¿no? Tú empezaste en un centro deportivo y llegaste a ser el director técnico de ese centro deportivo y has hecho 4 años. Yo no sabía muy bien cuánto tiempo estuviste allí, pero sé que fue una etapa muy importante. Y recuerdo que fue una etapa importante al otro lado de Barcelona, sí, al sur de Barcelona. Y un día que tuvimos ahí un tiempo para tomar un café, me dijiste que estabas planteándote dejarlo e irte al otro lado de Barcelona, a un lugar nuevo, y empezar de cero. No en la profesión, porque la controlabas muy bien, y eso seguramente fue lo que, yéndote a un lugar donde no te conocía nadie, donde no tenías clientes, donde empezaste a trabajar en aquel momento en una instalación en la playa. Y una semana antes de la pandemia. No recordaba eso. O sea, o peor aún, o mejor me lo pones, lo que voy a decir ahora, ¿no? Lo hiciste, ¿no? Y lo hiciste, empezaste, te ganaste una reputación allí donde fuiste que no te conocía nadie, y de ahí al poco tiempo, o no tan poco, pero abriste tu primer centro y ahora estás en tu segundo centro de Wannau, más grande, con más posibilidades, ¿no? Yo te admiro y reconozco que esa palabra emprendedor, que muchas veces ahora mismo en muchos podcasts, en blogs, en entrevistas, en todos lados se usa tantísimo, al final, cuando tienes familia, como tú bien has dicho, tú tienes tres hijos, tu mujer y tu perro y unas obligaciones, ¿no? Pues no es fácil hacerlo cuando estás solo. Mucho más complejo, mucho más complicado hacerlo cuando tienes unas responsabilidades tan altas, ¿no? Yo lo hice en mi caso con 48 años, dejé todo lo que tenía en aquel momento y empecé un proyecto de cero, que hoy es Eshi, y tú lo hiciste también en entrenamiento y en lo que hoy es Wannau, ¿no? Vamos evolucionando juntos. Has dicho antes algo que te dijo un profesor que durante mucho tiempo, en muchas de las formaciones que yo daba para entrenadores personales, también usaba, ¿no? Cuando quería hacer reflexionar a alguien acerca del servicio que deberíamos de dar, y tú has usado la palabra valor, si das valor, el precio siempre es importante, pero no es tan importante si el cliente percibe ese valor, ¿no? Pero has usado antes algo que a mí me marcó cuando lo he vivido en mi casa, y me marcó tanto como para poder usarlo en las formaciones e intentar concienciar a quien estaba allí conmigo, ¿no? Que es, piensa en el lugar donde dejarías a tu madre para que la cuidasen, ¿no? Desde la entrada hasta todo lo que pasa, y ahora incluso en su casa, ¿no? Desde el punto de vista de un lugar, de un gimnasio, de un estudio, de un box, de un profesional, da igual, que la atendiera como cada uno de nosotros quiere que se atienda a su madre, pensando en una excelencia del servicio, ¿no? Y has usado esa metáfora, has usado la palabra valor, y has usado una fórmula que era no tener, no sé si miedo o no tener tanto respeto por el precio como para que no me atreva a decir cuánto vale lo que yo hago. Estar tranquilo, tú lo has dicho antes, estar tranquilo cuando yo doy el precio de aquello que yo hago, ¿no? Exacto. Cuando tú das el precio de lo que vale tu servicio, ¿cómo lo haces? Bueno, normalmente el precio lo dices cuando te dicen, están preguntando, bueno, ¿y cuánto cuesta el servicio? Quiero decir, esa sensación que tú tienes y la seguridad. Y tú imagínate, quien nos está escuchando y nos está viendo, que muchas veces, en muchas formaciones, el problema del entrenador es que tiene que dar un precio. Sí. Tú lo has dicho antes, si yo no confío en lo que yo vendo, si yo no confío en mi servicio y si yo sé que quizá no estoy aportando valor, no voy a tener la seguridad al dar el precio. Entonces no es tanto como das tú el precio, no era la pregunta, me he expresado mal, sino cómo puedes estar tú tranquilo sabiendo que lo que haces vale eso o más. Porque llevo muchos años, sé lo que se ofrece por ahí, yo también he sido cliente, entonces cuando tienes ya
esta experiencia y sobre todo tú le das el valor que tiene, llega un momento que dar el precio, o sea, yo es que no me siento que doy el precio, o sea, yo automáticamente digo el precio y ya estoy agendando, o sea, diciéndole, o sea, dando por hecho que va a empezar. O sea, yo sé el servicio que doy y sé que es un precio que está muy bien para el servicio que doy, desde que entra hasta que se va. Entonces, la verdad es que no es algo que piense, decir, sí que a veces claro, como tienes otras formaciones y tal, ves la persona, lenguaje no verbal, entonces sí que ya sabes, estás esperando en el momento en que, esperando la pregunta del precio o directamente lo dices tú en el momento que crees que tal. Pero lo sueltas como tan natural, como cuando te he dicho, ¿quieres un vaso de agua? O sea, no... O a veces seguramente incluso das la respuesta a la posible objeción que ya sabes que va a venir antes de que venga, ¿no? Exacto, te adelantas un poquito. Y a veces cuando veo que esta persona, a lo mejor, porque yo lo percibo, dice, si le digo el precio se va a sentir a lo mejor violenta, a lo mejor no me esperaba que fuera tanto, entonces le digo, no te preocupes, que luego te lo paso todo por WhatsApp. Entonces no le doy el precio en ese momento, pero sí agendo la sesión. Ya. Luego le diré, pues oye, si ves que no tal, pero es que yo doy por hecho que va a trabajar conmigo, luego lo hará o no lo hará. En este punto y en lo que ya hemos hablado hasta ahora, ¿tú habrías podido hacer esto cuando empezaste? Por los 12 años de experiencia me imagino que obviamente te han traído donde estás hoy, ¿no? Sí, yo supongo que me hubiera pasado como a muchos de universidad que te sacan, te tiran al mercado laboral y dices... Y allí... Pero es que según el manual, esto, cuando estás en una sala fitness ves que el manual... no sirve mucho. No. La pregunta es, también pensando en que me los pueda ver o escuchar, con tu experiencia 12 años, el punto en el que estás, no habrías podido hacer esto, como muy bien has explicado cuando saliste el primer día a esa sala fitness o saliste de la formación. Para quien os pueda ver, de todo lo que has dicho, has dado un montón de consejos y de ejemplos. ¿Habría algo más que destacarías? Yo creo que si te quieres dedicar a esto, para esa persona, si te quieres dedicar a esto, tienes que tener primero pasión, porque a mí mi trabajo me apasiona. De hecho, era mi pasión y lo convertí en mi profesión. Entonces, luego tienes que tener disciplina, paciencia y sobre todo darle valor. Darle valor al primero, poder dedicarte a lo que te gusta. Y segundo, que si lo haces bien, lo vas a poder disfrutar mucho tiempo, porque el mercado te pone en tu sitio rapidísimo. Entonces yo creo que son los mejores consejos que te pueden dar. Paciencia, porque yo empecé recogiendo a mancuernas, y no es abrir un negocio y llenarlo, o sea, sino yo creo que es a veces que la gente dice, bueno, vamos a abrir un negocio, estudio de mercado, tal. Yo creo que tienes que tener un rodaje y pasar por todas las fases que yo he pasado, desde técnico hasta gestión. Yo también venía de familia con negocio, he tenido otras experiencias y aparte, es lo que tú dices, levanté un negocio que no era mío, post-pandemia, con todas las limitaciones que tuvimos, sin publicidad, sin web ni nada. En 2 meses y medio tenemos 43 personas. Pero no es fácil, o sea, todo tiene que tener un proceso y no puedes correr, porque como quieras correr al final te tropiezas y a veces la hostia que te pegas es grande. Mira, hay otra cosa que siempre admiro tuya también y que para mí es ejemplo de eso también, que es la gestión que haces del tiempo. Yo sé que para ti el trabajo es muy importante, pero por ejemplo, ya has dicho antes, ¿no? Tienes familia y la familia para ti es muy importante y tus cosas también. ¿Cuántas horas a la semana trabajas ahora y cómo más o menos? Porque no son cuántas horas, sino tu filosofía en cómo repartir el tiempo, lo que para mí es un ejemplo. Entonces, como yo no lo hago, me gustaría saber cómo has conseguido poner tiempo para ti y tiempo de calidad para el negocio. Mira, quizá esa ha sido, cuando yo a la gente le explico cómo trabajo, los horarios que tengo, a la gente que viene a pedir información, oye, ¿y a esta hora no me la puedes dar? Digo, no, porque a esta hora estoy con mi hija, a esta hora. Eso a veces choca, se piensa que un entrenador tiene que estar 40 horas a la semana, o 45 o 12 horas al día. Pues yo no. Yo cuando decidí ponerme por mi cuenta tenía claro que tenía que conseguir tener casi más horas de tiempo libre que de trabajo. Y dices, parece un poco sobrado. No, actualmente, por ejemplo, yo trabajo 2 horas por la mañana, dejo a mi hija en el cole, o a los 2, la recojo a las 12. O sea, 9, 12 calcula, trabajo 2 horas. Y luego por la tarde hasta las 5, 4 no empiezo y a veces que pego a las 8, las 9. Luego tengo un equipo que va a ir creciendo
donde me permite también delegar eso. Entonces aquí tenemos la posibilidad de ofrecer un entrenamiento grupal a la vez que un personal. Entonces yo me centro más en lo personal, ahora que ya tengo un rodaje, pero sobre todo no estoy trabajando más de 20-25 horas a la semana. También llevo una parte, porque tengo 3 unidades de negocio, los grupales, personales y todo lo demás. Luego aparte también llevo corredores y corredoras de montaña, que eso lo tuve que reducir, porque cuando empecé tenía estas 3, digo, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, pero es que en poco tiempo fue mucho de cada. Ya. Y llego a decir, no quiero esto, Ya. porque como te apasiona tanto tu trabajo, estás todo el día. No, y vas diciendo que sí hasta que llega un día te das la vuelta y dices, ¿cómo he llegado aquí? Estoy hasta arriba del trabajo, no tengo horas, no tengo tiempo, no puedo, te quemas. Pero cuando te permites delegar. Ya no es igual de bueno. Exacto. Y se nota en todo, ¿no? Exacto. Entonces, quizá la delegación, tener un buen equipo, conozco a alguno de los miembros y de las personas de tu equipo y son muy buenos. También es verdad que llevan mucho tu ADN y eso se nota. La personalidad, la actitud, para mí es otra, mira, no lo hemos dicho, pero yo cuando estaba de coordinador y demás, sí, mirabas un poquito la titulación, que estuviera todo en regla y tal, pero a mí la actitud, a mí me ganas con... Bueno, yo siempre he ganado por actitud, me han contratado por actitud y creo que con la actitud... Tú lo valoras en tu equipo también. Exacto. ¿No? La actitud, la cercanía, ese trato, ese que expliques, ese que seas servicial, porque al fin y al cabo estás dando un servicio de salud. Sí, somos una empresa de servicios. Entonces, bueno, ahora nos llaman educadores físicos, ya leí por ahí. Ya. Y eso para mí es primordial. Bueno. Oye, has hablado un poco de tu producto, de lo que tú haces, ¿no? Y has hablado varias veces de small groups, entrenamientos personalizados en grupo, máximo 8 personas, ¿no? Uh-huh. A veces el entrenamiento personal tiene el esquema mental, el entrenador de el 1 a 1 o como mucho 1 a 2. Y hace tiempo ya que por muchos motivos de rentabilidad, de ticket medio, de precio y también de tu rentabilidad por hora, muchos entrenadores empezasteis a trabajar con small groups. ¿Cómo es un small group? ¿Cómo se gestiona un small group? Si yo me plantease poder empezar a trabajar con grupos, ¿qué consejo me darías? Bueno, primero de todo, que sepas que da mucho más trabajo que un personal. Vaya. No sé si... Que hay gente que se piensa, no, es ponerle en la pizarra el entreno y que van haciendo. Y que ellos hagan. No, claro, cuando ahí entran en juego las patologías. Yo me sé todas las patologías de todos mis clientes. Tienes que tener un poco de don de gentes y gustarte meterte en algunos fregados, porque claro, te vienen personas que, esto es como cuando vas al médico, no todo el mundo te dice todo lo que tiene, es cuando le salen, o no lo sabe, empieza a hacer un movimiento y le dice, me duele aquí. ¿Cómo te duele aquí? Si esto no debería de dolerte, ¿no? Yeah. Entonces nosotros, para evitarnos que nadie se quede sin esa atención que requiere, programamos entrenos mensuales. Patrones de movimiento básicos, que los vamos cambiando cada mes, pero ponemos dos entrenos a la semana, que los vamos repitiendo durante el mes. Eso te permite, según el nivel de la persona, progresarlo o regresarlo. Como tú ya sabes quién te va a venir a la sesión, tú ya sabes qué progresión o regresión le puedes hacer. Y toda persona que está ese día en el grupo tiene que llevarse un poco de ti, de tu atención, de tu motivación, de tus ganas, de tu corrección técnica, de tu guiño, y a veces no hace falta hablar, sino simplemente, bueno, tocar. Sí. Hay que tener cuidado, pero bueno, aquí al final acabas tocando. Bien hecho. Exacto, es decir, es como cuando se te pone el perro al lado que no te habla, pero sabes que está ahí, pues lo mismo. Es que sepas que estoy aquí si me necesitas, ¿sabes? Y eso pues hace que el ambiente se sienta la gente atendida y que le dé pues el valor que quiera volver. Mira, yo siempre, también en muchas formaciones, digo que cualquier persona que trabaje con servicios, y nosotros, como ya has dicho tú antes, lo somos, ¿no? Ese tipo de profesión, tendría que saber que las personas nos motiva el ser reconocidos, el ser aceptados y el ser queridos, ¿no? Entonces, de una manera también, de nuevo, ¿no? Muy fácil, fíjate bien en lo que has explicado de lo que hay que tener en cuenta, cómo tú estás dando reconocimiento, aceptación y mucho amor a tus clientes, ¿no? Y sobre todo a nivel de mujeres, siempre por lo bajín y le preguntas cómo estás a nivel hormonal. Yo ya les digo cuando vienen, les digo sobre todo si estás en algún momento del ciclo o tal, o hay un momento de la menopausia, no puedes todo, siempre les invitas a que te digan por privado. Y luego aquí también, para generar un sentimiento de pertenencia, requiere de atención. Fuera de aquí, no ha venido alguien, un mensajito, ¿cómo estás? Felicidades el cumpleaños. O sea, generar valor que te requiere muy poquito tiempo
¿vale? Y preocuparte. Me genera mucha relación. Exacto. Es de nuevo, más B, es el de tema. nuevo, Wanao. De nuevo es tribu, de nuevo es familia. Exacto. Oye, no es que este mes, ¿qué te pasa? No puedes venir porque aquí no tenemos ni matrícula, ni ni que te puedes borrar cuando quieras, vamos, Sí, no hace falta. Y un pago por uso, o sea, si tú un mes puedes venir, tengo personas separadas, dices, en una semana sí, una semana no te preocupes, yo te adapto el servicio. Que un mes no puedas venir, no cojas bono, cuando puedas venir, coges una sesión. O sea, intentamos dar la máxima flexibilidad porque entendemos que cada persona tiene su situación. Y lo intentamos adaptar al máximo posible. Es personalización. Exacto, dentro de un grupo. Sí, así es. Es lo que la filosofía, por eso lo llevamos hacia tribu, comunidad, familia. Oye, hemos dicho mucho las cosas que son importantes y que dan un poco claves del éxito, ¿no? Pero cuando pensabas en Wanao y cuando pensabas en cómo harías las cosas, ¿hoy sabes si había algo que pensabas que sería muy importante y luego no lo ha sido tanto? Porque esa parte a veces también es importante, ¿no? Bueno, yo empecé en la playa. Ya. Entonces yo pensaba que digo, aquí en la playa, ¿quién me va a contratar a mí si no tengo ni un centro? Y si llueve, y si... O sea, yo pensaba que era hace mucho sol. Sí, o sea, cuando empecé, dice, no, mi mujer me decía, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, empiezas al principio, te piensas que el tener un gran material, el tener una instalación, el tener grandes cosas que dices no voy a tener, te pueden hacer no triunfar, ¿no? Y ha sido todo lo contrario. Con un TRX, una mancuerna y una sonrisa y el solecito de la playa. Las tres cosas importantes. Y luego a saberte adaptar, ¿no? Cuando lluvia, cuando esto. Entonces luego cuando tú ves el centro, el anterior que tuve, que era pequeñito, decía, ostras, pero es que aquí la gente, cuando coja 6, 7 personas, no les voy a dar. O sea, siempre estás con el miedo ese de que lo que puedas ofrecer de material, de sitio y demás, yo tenía miedo de que no iba a funcionar, ¿no? De cómo justifico yo el precio si los estoy entrenando en la playa, ¿sabes? Porque claro, tú si vas a poner un precio tienes que justificar ese precio, ¿no? Tienes que dar un servicio que lo justifique. Pues eso era sobre todo mis miedos al principio, es decir, no tengo un gran material, no tengo una mera instalación, bueno, pero tengo unas vistas increíbles. Tenía mucha experiencia, pero claro, nunca me había puesto por mi cuenta, entonces son muchas cosas que piensas que te van a faltar, pero al final pues ha salido bien. No, pues sí. Oye, y has dicho antes también algo que me he quedado con ello, ¿no? Que es que en cada sesión, cada cliente se lleva algo de ti. Y has dicho también que la actitud que tú valoras de las personas de tu equipo, y yo he dicho, tienen un poco de ADN tuyo, ¿no? Entonces, ¿qué crees que se llevan las personas de tus entrenamientos y de tus servicios de ese ADN o de ti, ¿no? De esa actitud o de eso? ¿Qué crees que se llevan de ahí, no? Aparte de la paliza física. Aparte de la paliza física del entrenamiento, bueno, que tampoco lo podemos olvidar. Aquí date cuenta que se habla durante la sesión, se comenta, hay humor, hay entreno, hay corrección, pero ese segundito de la que yo cuando una persona se va de aquí, yo creo que se va contenta, entrenado, a tal. Me han preguntado, me han preguntado por la familia, nunca nos puedes preguntar a todo el mundo porque a veces lo ves uno que se cruzan y tal, pero yo creo que se van lo que aprendí hace años, que es una experiencia, ¿no? Cliente. Sí. Se llevan pues, he venido, está guay, me he olvidado, consigo desconectar de mi mundo exterior un ratito para mí. Hay días, pues como todos, tienes días buenos, días malos, a lo mejor ese día pues no has disfrutado tanto del entreno, porque también, entonces siempre intentas, ¿no? Que hoy, pues le cambias la mancona, coge esta o tal. Yeah. Siempre se llevan, pues yo creo que es eso, ¿no? El tema de la experiencia de decir, vale, pues ha merecido la pena, ¿no? Venir, por lo menos lo intentamos. Y te lo dicen, dices, no que no iba a venir, pero me voy, menos mal que he venido, ¿no? Sí. Y que he entrenado y me llevo todo esto hoy. Hemos hablado de la tribu, hemos hablado del nombre, hemos hablado de ti, de tu historia, de tu emprendimiento como una experiencia y muchos ejemplos que decía yo, ¿no? Pues seguramente alguien que nos vea o que nos escuche, espero que les sirva, ¿no? A esa persona en la profesión. Has hablado del producto y has hablado del público y hablabas de mujeres. Yo sé que tienes más mujeres que hombres, ¿es así? Sí, bueno, 85%. Oye, ¿ha sido un accidente? ¿Lo querías así? ¿Ha ido pasando? ¿Qué ha pasado para que sea así? Lo quería, sí. ¿Lo querías así? Sí. De hecho, yo veía en mi mundo deportivo y cuando hablabas con chicas que entrenabas y tal,
que, claro, tú empiezas a tener formaciones. De hecho, aproveché la pandemia para hacer una formación con vosotros sobre la mujer. Sí, sí. Que había ahí un vacío que me chocaba y dije, bueno, pues si me tengo que diferenciar por algo, ya soy triatleta, he hecho Titans, he hecho de todo, me conozco una parte, pero creo que tengo mucho feeling. Empecé a mi mundo laboral, empezó en la moda, entonces me he criado con mujeres y la mujer es más fiel, es ¿cómo te lo explico? Lo que ellas te dan en una sesión es difícil, con el chico es diferente, egos, picas, expresiones, es mucho más fácil. Pero me llamaba la atención de decir, voy a apostar por algo que creo que falta en el mercado. Y por eso también cuando empecé a entrenar corredoras de montaña, buscaba más corredoras. Digo, tengo chicos evidentemente, pero tengo más corredoras que corredores. Y acerté porque es que cuando hacías entrevistas que preguntabas por el ciclo menstrual, cuando te dicen, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás preguntando? ¿Sabes? Y nadie les había preguntado por eso, quizá, o no. Nadie de alto rendimiento. Ellas mismas quizá no habían relacionado que... O era un poco tabú. Mira, me viene bien esto que explicas, y de hecho tú en tu web lo pones, ¿no? Que una mujer no entrena como un hombre. Y a nosotros lo que nos pasa en la escuela es que cuando hay entrenadores que ven que tenemos o entrenadoras, que tenemos una formación específica para el entrenamiento de la mujer, nos dicen que por qué una mujer tiene que entrenar diferente a un hombre, ¿no? Y les respondemos, y esto nos pasa aún a día de hoy, a mí me sorprende, pero que hay diferencias anatómicas, hay diferencias fisiológicas, hay diferencias hormonales, como muy tangibles. Luego hay otras diferencias, ¿no? Hay momentos de la vida de una mujer, como es el embarazo y el posparto, que obviamente hay que tenerlo en cuenta. Hay momentos del mes de la mujer que hormonalmente también hay que tener en cuenta, y hay una gran etapa que es la menopausia, en la cual en algún podcast ya hemos hablado de que quizá en la generación de nuestras madres se daba por supuesto que era normal que a partir de los 40 y pico, 50 años, tu vida pasaba a otra fase donde se aceptan muchas posibles futuras patologías o aspectos que se mezclan con la parte emocional o con otros aspectos, ¿no? Como algo normal, ¿no? Entonces, me lo has puesto a huevo, es decir, tú tenías muy claro que apostabas por la mujer, te formaste en mujer y querías trabajar ese tipo de público, ¿no? ¿Una mujer entrena como un hombre? ¿Una mujer necesita lo mismo que un hombre? Sí, pero con matices. O sea, tú con una mujer, evidentemente tienes que hacer hipertrofia, puedes entrenar HIIT, pero una mujer es hormonalmente pulsátil. Entonces tienes que tener en cuenta en qué semana del ciclo está para aplicar ese entrenamiento. O sea, tengo corredoras que sé cuándo les puedo meter series largas, series cortas, aquí cuando les puedo apretar más con cargas altas y pocas repeticiones, y cuando no, cuando les puedo meter un HIIT, evidentemente siempre les digo, según te sientas, porque luego hay mujeres que no sienten nada durante el ciclo, pero fisiológicamente es esto ahí. Entonces mi recomendación siempre es escucha tu cuerpo, ¿vale? Pero hay que tener muy en cuenta cuando estás en una fase o en otra, porque tiene más beneficios o hay más riesgo de lesión. Entonces sí puede entrenar como un hombre, pero incluso mejor o más, pero tienes que tener en cuenta todas estas que tú bien has comentado, como es a nivel hormonal, a nivel de fisiología, a nivel de estructura, el ángulo Q, o sea, tiene otras peculiaridades que tiene que entender, pero pueden tener igual o mejor, pero teniendo en cuenta todo esto. Y lo que triste es que yo tenga que poner en mi Instagram que estoy especializado en mujeres y tengo en cuenta el ciclo menstrual. No tendría que poner eso. Pero me escriben porque me ha llamado la atención esto, es que nunca me han preguntado. Nunca me han dicho eso, ¿no? Oye, y además de estas diferencias, puede haber también, es una pregunta que me surge, diferencias de aspectos psicológicos, emocionales, tal, o no. Total. ¿También? Vamos. ¿Te lo encuentras? Sí, yo aquí apunto en la pizarra el entreno que toca y cuando entra por la puerta, ya solamente con la cara o lo que te dice, pues hoy, borro entreno y me adapto. A lo mejor hacemos la mitad del entreno porque le hago hacer otras cosas porque necesita hablar. O porque está flojita, o porque... Pero también pasa con los hombres, ¿no? Pero sobre todo en las mujeres, depende qué partes de la semana, no sé, lo notas más. Y además te lo piden, y sobre todo cuando ya hay confianza. Te dicen, Cristian, hoy... Digo, vale, borro, y que también es algo que te da la experiencia. Y dices, ¿sabes lo que es borrar un entreno que llevas programado y hacer otro entreno? Sí, sí. Pues tiene eso. Bueno, al final son personas, no son atletas de alto rendimiento. Exacto.
Y con las aletas de alto rendimiento igual, que también las tengo. Ya. Es decir, hay veces que le dices, pues hoy no entrenamos. Y le tienes que decir que no entrene. Porque dices, no, pero es que mi cabeza, pero me dice cómo estás. Ya. No estás para entrenar. Entonces también el apoyo ese, es decir, que ellas tengan la confianza y la seguridad de decir, vale, pues lo que me dice, pues sí me lo ha dicho. Pero sí, aquí me encuentro que a veces vienen aquí y tienes que adaptarlo. Pero que me pasen los grupales también. Sí. O sea, dice, Has pues dicho tú no antes, hagas esto, haz esto. entrenar a grupos no es tan fácil y da más trabajo, y en parte seguramente es por esa adaptación, ¿no? Y ahí cuando me dicen, estás perdiendo dinero porque en vez de 8 te caben 14, digo, ya, pero si yo meto 14, voy a ganar más dinero un mes a 2, pero cuando se me empiecen a dar de baja, ¿por qué? Lo voy a perder. Exacto. Y el trabajo a medio y largo plazo va a ser diferente. Exacto. Y yo no voy a conseguir seguramente tu cliente, éxito, seguramente. Claro, y no voy a conseguir la confianza como para que venga o para que lo suelte aquí en medio, Cristian, que o estoy con el periodo o tal. O que no me hagas saltar que tengo... Y hoy no puedo. Exacto. Oye, y de la misma manera que esto ya lo tienes, ¿qué barreras crees tú que puede haber para que una mujer se incorpore a hacer entrenamiento, a venir aquí, a empezar a entrenar? ¿Qué barreras puede tener o crees tú que puede tener? ¿O te han dicho las mujeres que tenían hasta que han empezado a probar y se han quedado, no? Bueno, ¿Qué miedos, qué barreras? yo tenía la experiencia de haber tenido que hacer un proyecto para una instalación, pues, todo lo que es una sala fitness y demás, y poder escuchar mucho a las mujeres, porque dices, vale, vamos a poner estas máquinas, ¿cómo las colocas? Que no sean incómodas, como... Entonces vas cogiendo herramientas y cuando ellas te dicen, claro, yo es que no quiero ir a un gimnasio donde tengo al de al lado, al de tirantes, que se le salen los pezones, con perdón, Sí. y que tal, porque la imagen que tienen las mujeres del entrenamiento de fuerza, del entrenamiento de venir aquí y tal, claro, cuando entran aquí no ven máquinas, dicen, wow, esto, no hay máquinas, ¿sabes? Es más amable. Sí, dicen, no, digo, aquí trabajamos con el movimiento y después pues lo complicamos o no, o lo facilitamos, depende de lo que tú necesites. Pero sí, es que yo creo que el fitness de los 80, de los 90, de las pesitas lilas, el aeróbic y todo eso, ha hecho mucho daño a la mujer. Vaya. Porque no ha tenido... Entonces, claro, es lo que había, pero ahora se está viendo que al final pues los gimnasios de fuerza eran los que tenían que haber. De hecho, ahora los gimnasios que están habiendo las renovaciones, las nuevas salas, etcétera y tal, pues se parecen bastante a los gimnasios de hace... El otro día hablaba con un entrenador y me decía, yo llevo mucho tiempo, llevo 11 años, y eso que dices no es así, yo he estado toda la vida. Digo, bueno, claro, tú has estado 11 años y yo te hablo de hace 38 años. Dice, bueno, es que eso no se acuerda nadie. Digo, no, tú no, yo sí. Claro, tengo una edad, ¿no? Pero he tenido la suerte, no solo yo, sino mucha gente que hoy ya tiene toda una vida de experiencia en fitness, de haber vivido diferentes momentos, y actualmente muchas salas de entrenamiento se parecen más a los gimnasios de los 80 que a los gimnasios de los 2000, ¿no? Menos máquinas, sobre todo de carga. Máquinas. Mira, hay una frase que me gustó mucho de uno de los gurús del entrenamiento, que cuando él hizo una de sus primeras salas, era una sala absolutamente vacía, pues muy parecida a la tuya, ¿no? Cuando tenían material bien recogido, la sala estaba vacía, en un momento en que todos los gimnasios tienen salas llenas de máquinas, ¿no? Entonces alguien le preguntó, bueno, ¿y las máquinas cuando te llegan? ¿Aquí qué vas a poner, no? Porque pensaba que el gimnasio estaba por acabar, ¿no? Y este gurú, que lo es, no uso la palabra nada despectiva, es un gurú, dijo, aquí voy a poner personas. Y esa frase no la voy a poder olvidar nunca. Y creo que en tu caso esta frase viene al huevo. Sí. Cristian, la última pregunta, que tienes trabajo. Y gracias de nuevo por ese tiempo que nos has dedicado fuera de tu agenda. Trabajo y familia. Y ahí ha estado el podcast de She. Oye, sé que estás teniendo muy buenas relaciones con entornos a los que muchos entrenadores les gustaría llegar y no es nada fácil. Por ejemplo, muy buenas relaciones con equipos multidisciplinares, con equipos médicos, con hospitales, con profesionales de la sanidad. Muy rápido, ¿qué trabajo estás haciendo? ¿Cómo ha sido poder llegar a esta relación y qué te permite? Pues la verdad es que fue un poco de casualidad, porque yo, bueno, cerca de aquí tengo un centro de ginecología y que están especializados también en la mujer y tal, y me llegó una mujer que venía de allí, no me la habían enviado, de momento ahora ya sí que me envían a mujeres, que me decía que había tenido un cáncer y que si le podía ayudar. Sí. Claro, en el momento que yo nunca había tratado la palabra cáncer y dices,
Bueno, he trabajado osteoporosis, he trabajado pospartos complicados, pero cáncer no he trabajado nunca. Ya. Pues bueno, me digo, tienes 2 brazos, 2 piernas, no te han tenido que operar, has acabado la quimio, pues vamos, dame una semana y empezamos. Y claro, fue la semana más larga de mi vida. Ya. Mirando, sacando protocolos, hablando con contactos, pues bueno, eso derivó en que empecé a trabajar con ella, bien, me recomendó a otra, y se presenta un día una mujer que me dice, vengo de un gimnasio que no te conocen pero me han hablado de ti, que me han dicho que eres el único que me puede ayudar por aquí. Digo, vale, ¿qué te pasa? Y me dice, pues tengo un cáncer, tal, y dice, ahora llevo la peluca y luego me la quitaré cuando, tal. Va en el tratamiento. Sí. Y bueno, pues empecé a trabajar con ella y en 2 semanas me dice, les he hablado de ti a las enfermeras del hospital que voy y tal, y se han interesado mucho por el tema. Les he pasado tu teléfono y te llamarán. Digo, vale, guay. Pues me llaman, voy a hacer allí una primera reunión y bueno, pues estaban muy perdidas en el sentido de qué recomendar. Y yo pues estuvimos ahí una reunión larga, Sí. y que me encantó porque se notaba que también les apasionaba el tema, ¿no? Ellas estaban perdidas. Sí. Bueno, en el sentido de, claro, no sabemos, más allá del andar y demás, ¿qué hacemos? En la parte del ejercicio En físico. la parte del ejercicio. En la parte sanitaria lo tienen clarísimo. Exacto. Y de esa relación quizá no tanto. Entonces, claro, establecimos una sinergia. Digo, yo no conozco la enfermedad, Eso sé es. lo que es, pero digo, ¿para dónde tiro? Yo sé lo que tengo que hacer a nivel de entrenamiento, ya he sacado mis protocolos, ya los he validado, sé que más o menos la gente... Y a partir de ahora, esto es sentido común, como cualquier persona que no tenga ninguna patología, es sentido común. Entonces, establecemos la sinergia de yo estoy aprendiendo, sobre todo a nivel de efectos secundarios, para ver lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer. Y ellos están aprendiendo a vez de las recomendaciones que yo hago. Y eso me permite también tener alguna paciente con cáncer de mama que va a otros centros que le ha sido, pues, después de ser madre, le ha aparecido el cáncer y a través de que hizo un trabajo de suelo pélvico, la chica que le hacía el trabajo, que es una fisio que tampoco conozco, pero que le agradezco porque me está recomendando a chicas, pues entras en una rueda que dices, no sabes por qué, pero ya estás metido y no te para de venir gente. Bueno, de alguna manera, ya para acabar, pero esa rueda me recuerda un poco a toda tu experiencia. Es un trabajo muy bien hecho. Y esa preocupación en formarte permanentemente y estar por las personas y darles valor. Al menos eso es lo que me resuena a mí de lo que explicas, ¿no? Personalmente he dicho 2 veces y ahora es la tercera, yo te admiro un montón. Estoy muy feliz Admiraciones mutuas. siempre de tenerte cerca y de ponerte de ejemplo, porque creo que tu ejemplo y el de algunos otros compañeros y compañeras del sector puede servir a mucha gente que hoy pueden estar pensando, un día me gustaría tener un centro, tener mi propia tribu, poder trabajar viviendo bien, tener tiempo para la familia y para el trabajo, poder atender así a las personas y sobre todo poder atender también a personas que quizá no están en su mejor momento cuando les dicen pues tienes tal enfermedad, ¿no? Con lo cual, Cristian, gracias por tu tiempo, gracias por explicar tu historia. Espero que pueda servir para muchas de las personas que te van a ver y te van a escuchar y nos vemos pronto. Será un placer. Esta es vuestra casa cuando queráis. Gracias, tío. A ti.